Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, Diego, Verónica, Carlos, muy puntuales. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Con fuerza que ya estamos terminando, falta poquito. Bueno, en honor a la puntualidad y también a pedido de Diego, que parece que está realizando un trabajo, entonces vamos a iniciar nuestra clase. En realidad, esta clase es como una retroalimentación. Es la unidad 5 que habla sobre evaluación, pero nosotros en el taller que tuvimos en la facultad con la profesora Isa y con la profesora Blácida ya estuvimos conversando sobre estos temas. Entonces lo que vamos a hacer es retroalimentar totalmente lo que se refiere a la evaluación y posteriormente ustedes van a realizar una tarea. Con esto estamos cerrando así oficialmente todo lo que se refiere a nuestro programa de estudios. Y si hay tiempo, luego realizaremos seguro una retroalimentación y le vamos a dar también un espacio a aquellos compañeros que no pudieron completar sus tareas para que lo hagan y así podamos finalizar con éxito este año. Bueno, con el permiso de ustedes entonces, yo voy a dar inicio a la clase. Ustedes pueden ir anotando sus dudas. Si alguien ya hizo la tarea y quiere preguntar algo, va anotando y luego conversamos. Y si quieren pararme también durante la explicación, entonces pueden hacerlo. Me interrumpen nomás porque yo no estoy viendo a las personas, entonces ustedes me interrumpen y pueden hacer las preguntas. Ahora voy a apagar un ratito la cámara y el micrófono para poder proyectar. Muy bien, ¿están visualizando? ¿Alguien que me dé Sí el se ok, por ve. favor? Sí se ve. Sí, bueno, muy bien. Como dije, esta es la unidad 5, la evaluación. Con la profesora Isa ya habíamos visto lo que son los procedimientos e instrumentos de evaluación. Y hoy vamos a hacer una retroalimentación sobre las pruebas que pueden ser escritas, orales y prácticas, y también todo lo que son los registros e informes. RSA, el registro de secuencia de aprendizaje, la lista de cotejo, el registro anecdótico. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. La evaluación generalmente está asociada al examen. Sin embargo, la evaluación es un proceso continuo. Desde que iniciamos el proceso de aprendizaje en el aula hasta la finalización. Hacemos una prueba diagnóstica para saber cómo está el estudiante, que ya conoce. Luego podemos hacer una prueba formativa para ver cómo va avanzando en su aprendizaje. Y por último, la prueba que es la que nosotros más conocemos, la evaluación sumativa, donde queremos identificar cuánto ha aprendido el alumno. Entonces, el objetivo de toda evaluación es conocer la evolución de cada estudiante y si es necesario, adoptar medidas de refuerzo para garantizar que se alcancen los objetivos educativos. Por tanto, la evaluación debe ser una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. La evaluación tiene que tener fines de mejoramiento, no fines punitivos, de castigo. Y esto es lo que todavía nos cuesta
superar en el sistema educativo. Que la evaluación sea final, terminal, que se utilice como para castigar al alumno y no para que él mejore o para tomar decisiones que le ayuden a mejorar como estudiante. Instrumentos y procedimientos. ¿Cuál es la diferencia? En algún momento ya hablamos que el procedimiento es la actividad que realiza el alumno mediante la cual será evaluado. Puede ser una prueba, puede ser un ensayo, una disertación y otros. Mientras que los instrumentos de evaluación son las herramientas concretas que contemplan los criterios y los indicadores a través de los cuales se emitirá un juicio sobre el desempeño del estudiante. Y acá tenemos la lista de cotejo, la escala de apreciación, la pauta de evaluación y otros. Entonces, esta diferencia es muy importante tenerla en cuenta. Procedimiento es la actividad en sí y el instrumento es la herramienta concreta. En este mapa conceptual, entonces, tenemos el procedimiento, los instrumentos y vamos a ver cómo se relacionan para conformar después el portafolio de evidencias. Tenemos 3 procedimientos: la observación, el informe y la prueba. Los instrumentos que corresponden a la observación son el registro de secuencia de aprendizaje, RSA, la lista de cotejo y el registro anecdótico. Para el procedimiento informe tenemos los siguientes instrumentos: la guía de entrevista, la bitácora y el cuestionario. Y para la prueba tenemos 3 tipos de pruebas: pruebas escritas, pruebas orales y pruebas prácticas. Todos estos instrumentos conforman lo que nosotros denominamos el portafolio de evidencias. Y aquí nosotros vamos archivando todos estos instrumentos para evidenciar. ¿Qué vamos a evidenciar? El progreso del estudiante durante el año. La observación permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras, más apropiada para el comportamiento psicomotor y afectivo. Este procedimiento puede utilizarse para cualquier conducta observable y permite también evidenciar los atributos de liderazgo, los intereses, la motivación, la manera de adaptación social, las actitudes que tiene el alumno y la manera en que adquiere los aprendizajes. La observación es muy importante, sobre todo en los primeros años del sistema educativo. Y ustedes ya saben que es muy utilizado en el nivel inicial y en el primer ciclo de la educación escolar básica. Justamente el profesor tiene que saber observar todas estas conductas. ¿Para qué? Para encauzarlas a tiempo. El registro de secuencia de aprendizaje es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas aplicados en varios momentos. ¿Qué aprendizaje evidencia? Comportamientos observables. La lista de cotejo es un instrumento que permite identificar comportamientos
con respecto a actitudes, habilidades y destrezas en un solo momento. Aquí está la diferencia. El RSA en varios momentos evidencia los aprendizajes. Sin embargo, la lista de cotejo en un solo momento. Y pueden ser aprendizajes referidos al saber hacer, saber ser y saber convivir. Y el registro anecdótico es un instrumento en el que se describen comportamientos importantes del alumno y de la alumna en situaciones cotidianas. ¿Qué aprendizajes evidencia? Recoge evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social en el que se desenvuelve. Entonces, estos tres instrumentos son muy utilizados para describir las conductas, ya sea en varios momentos, en un solo momento o en las situaciones que ocurren cotidianamente en la escuela. Recomendaciones técnicas de elaboración. La lista de cotejo se deben enunciar los indicadores de logro en forma concreta, con un lenguaje claro y sencillo. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Interpretar las informaciones recogidas sobre la base de las capacidades. El registro de secuencia de aprendizaje. Elaborar los indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. Elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical y las categorías de respuestas. Si no logró, aún no logró, signos positivos o negativos. Puede ser de manera horizontal o vertical. Enunciar los indicadores en forma concreta, siempre con un lenguaje claro y sencillo, y dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. En el registro anecdótico, observar la actuación del alumno en situaciones cotidianas. Luego, registrar la actuación observada en forma inmediata y de manera fehaciente para no distorsionar el incidente ocurrido. Redactar los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. Registrar como mínimo 2 o 3 anécdotas sobre una situación determinada para luego obtener las apreciaciones más objetivas. Consignar tanto los comportamientos positivos como los negativos para tomar medidas que contribuyan a reforzar las actuaciones positivas y encauzar las negativas. Generalmente en las instituciones educativas, quizás por el poco tiempo que tiene el docente y la cantidad de actividades de alumnos, entonces acostumbramos solamente a consignar los aspectos negativos. Y también debemos consignar los comportamientos positivos y consignar varias apreciaciones antes de tomar las medidas correctivas. Y esto es muy importante, es un documento demasiado interesante e importante en la tarea docente, porque muchas veces los padres o las autoridades que le piden al profesor las evidencias, y las evidencias están en estos documentos. Por eso el docente debe registrar los comportamientos, las actitudes que demuestren sus alumnos, a pesar de que, como les dije,
tenemos poco tiempo y demasiadas actividades que desarrollar en el día a día. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas. Y las pruebas son procedimientos por medio de los cuales el docente presenta a sus alumnos una situación problema en la que deben demostrar las capacidades adquiridas. Son importantes porque brindan información acerca de la calidad y cantidad de los aprendizajes y actúan como agentes motivadores que regulan el proceso de aprendizaje. Esto es lo que tenemos que lograr con las pruebas. Primero, que los estudiantes demuestren las capacidades adquiridas, la calidad y la cantidad de esos aprendizajes, pero que al mismo tiempo actúen como motivadores para que el estudiante regule el proceso de aprendizaje. Si hay necesidad, mejore ese proceso. En ningún momento hablamos de la prueba como un instrumento de castigo para el estudiante, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. La cultura de la evaluación debe formar parte de nuestra vida. No tenemos que tener miedo a ser evaluados ni a evaluar si lo hacemos correcta y técnicamente. Bien, y vamos a dar un rápido repaso a la prueba escrita, que es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre el aprendizaje adquirido, ya sea cognitivo, en el dominio de una destreza, en el desarrollo de una habilidad. Y por su naturaleza, y su nombre lo dice todo, requiere una respuesta escrita por parte del estudiante. Y son múltiples los tipos de pruebas escritas. Acá tenemos algunas. Alternativa constante, que consiste en el planteamiento de una situación problemática que está enunciada de manera que tenga solamente dos respuestas y una de ellas será la correcta. Por ejemplo, falso y verdadero, sí o no, hecho, opinión. Esas son de alternativa constante. Luego tenemos la de selección múltiple, que contiene una serie de situaciones problemáticas que van seguidas de 4 o 5 respuestas o soluciones posibles, de las cuales una sola, selección simple, o varias, selección múltiple, es o son verdaderas o definitivamente mejores que las demás. Por eso a veces ustedes dicen, todas las respuestas eran correctas, es cierto, pero una era la mejor respuesta. Luego tenemos el pareamiento, que consiste en la presentación de 2 o más columnas de palabras, símbolos, números, frases u oraciones, los cuales deberán ser asociados o relacionados por el alumno de acuerdo a las instrucciones dadas. También conocen porque los estamos utilizando constantemente en nuestras pruebas. Y ordenamiento, que consiste en presentar un conjunto de elementos, serie de hechos, fenómenos de un todo en forma desordenada, y luego ustedes, los estudiantes que son evaluados, tienen que ordenarlo, ya sea en forma lógica o en forma cronológica. Generalmente usamos con fechas, con acontecimientos. Bien. Luego pasamos a la prueba oral. La prueba oral nosotros no utilizamos mucho, pero sí ustedes conocerán otras carreras que tienen como una prueba muy importante y se requiere del estudiante dar respuestas en forma verbal, conforme a un planteamiento solicitado por el docente o por el grupo.
y aprendizajes que evidencian la capacidad de expresión oral, de síntesis, de análisis, de organización, deducción, formulación de hipótesis, solución de problemas, conceptualización, elaboración de conclusiones, justificación, anticipación, comprensión, juicio crítico, opiniones, creatividad. La prueba oral es muy difícil primero de construir y luego de evaluar, porque como toda prueba tiene que tener criterios e indicadores. No es que yo le dé a un alumno un tema y el alumno empieza a hablar. No, hay que estructurar, hay que organizar, hay que planificar. Así que la prueba oral es una prueba muy interesante, pero el docente tiene que saber construirla. Y la prueba práctica, que consiste en la realización de actividades reales, de procesos o ejecución, para demostrar la adquisición de las capacidades desarrolladas. Las pruebas prácticas permiten evidenciar habilidades motoras, hábitos higiénicos, manejo de instrumentos, aplicación de técnicas agropecuarias, elaboración y manejo de productos tecnológicos, estilo personal ante un emprendimiento individual y colectivo. También permite comprobar la aplicabilidad de los conocimientos teóricos en diversas situaciones. Su aplicación no solo se restringe a las áreas como educación física, educación artística, sino también a las áreas de ciencias naturales, de trabajo y tecnología. Se puede evidenciar un producto terminado como también el proceso seguido para la construcción de ese producto. Las pruebas prácticas son muy interesantes para aplicar la metodología de proyecto, porque entonces nosotros allí podemos evaluar varias capacidades, no solamente la parte cognitiva, sino también la parte actitudinal. Sabe trabajar en equipo, sabe comunicarse. Por ejemplo, demuestra su interés, es colaborativo, participa cooperativamente. Entonces, ustedes ven que los 3 tipos de pruebas son muy importantes en toda la vida estudiantil, pero como dijimos, solamente asociamos a la prueba escrita la evaluación. Y los 3 tipos de pruebas tienen su forma de construir, su forma de evaluar. Debe ser planificado, no se puede improvisar si queremos que realmente midan las capacidades o habilidades para las cuales fueron construidas. Bueno, y con esto terminamos. La evaluación es un proceso, no un suceso de un día. La evaluación que nosotros decimos vamos a tener un examen. Y la evaluación siempre debe ser un medio y nunca un fin. Con esto vamos a regresar al aula y voy a explicar las tareas que tenemos propuestas en la plataforma. Un momentito. Bueno, muy bien. Ustedes en la plataforma tienen 2 tareas para esta unidad 5. Tienen una primera parte, que es la que hoy Diego solicitó en nombre de los compañeros que se pueda volver a ampliar, y está ya ampliada la fecha de entrega. En esta tarea, que es individual, ustedes pueden trabajar entre 2, entre 3, como quieran, pero deben compartir individualmente, eso no se olvide. Aquí ustedes tienen que construir una prueba escrita
de 10 puntos que contenga 2 variantes de selección de algún tipo de respuesta y 2 variantes de producción de algún tipo de respuesta. Eso ustedes tienen todo en los materiales, lo mismo que yo les estuve explicando acá. Tienen un material donde les ponen ejemplos y ustedes ¿qué van a hacer? Van a tomar grados de la escolar básica. Y la segunda parte, que es la tarea que hoy les habilité. Profe, Sí, antes de pasar a la siguiente tarea, te voy a preguntar algo sobre este. Sí, pueden. Esa parte que dice 2 variantes de selección significa, por ejemplo, selección múltiple y eso. ¿A eso se refiere o no? Y acabo yo de explicar en la presentación y también tienen en el material. No, selección de algún tipo de respuesta. Selección de algún tipo significa qué actividad va a realizar el alumno. Va a seleccionar algún tipo de respuesta. Y allí dijimos que tenemos alternativa constante, puede ser sí, no, falso, verdadero, hecho, opinión. Tenemos pareamiento, que es, aquí tenemos unos términos y aquí sus conceptos y tenemos que parear. Selección múltiple es otro tipo y ordenamiento que puede ser lógico y puede ser cronológico. Puede ser también un ordenamiento de hechos, de historias, de acontecimientos. Eso tienen todo en el material. Ustedes tienen que leer los materiales que se le ponen. Y ahí en el material también tienen ejemplos, pero son ejemplos que no corresponden a nuestro sistema educativo. Entonces ustedes van a agarrar su programa de estudios, van a elegir, así como venimos haciendo, un área del conocimiento, un grado y van a elaborar así una pequeña prueba escrita de 10 puntos. Ustedes pueden hacer 2 falso y verdadero, pueden hacer 2 de selección múltiple. Cada ítem vale solo 1 punto. Esto nosotros lo hacemos así muy superficialmente porque ustedes después van a tener como asignatura evaluación, pero tenemos que ir ya acostumbrándonos a escuchar. Son los aprendizajes previos, ¿verdad? Entonces, sencillito, ponemos ahí prueba de ciencias naturales, nombre del profesor, el grado, nombre del alumno y ponemos los ítems. Por ejemplo, contesta con sí o no, contesta con falso y verdadero y desarrollamos ahí el ítem. ¿Estás entendiendo, Silvia? Sí, profe, te estoy siguiendo atentamente. Sí. En el material hay un mapa conceptual que explica todo esto y luego va explicando tipo por tipo para que uno pueda elaborar. Por eso ustedes van a hacer solamente 10 puntitos y van a elegir los que a ustedes les parece mejor. Pueden hacer 3 de selección múltiple, 3 de sí o no y tienen que usar también su creatividad porque acostúmbrense, ustedes tienen que elaborar el tema de examen. Podemos tener modelos, pero cada uno elige trabajar con salud, con ciencias naturales, con ciencias sociales, con trabajo y tecnología, lo que ustedes quieran, pero ponen el grado, ponen qué asignatura es, el nombre del profesor, que son ustedes, y el nombre del alumno queda ahí vacío porque el alumno tiene que completar su nombre. ¿Está? Eso en relación a la primera tarea. ¿Otra duda en relación a la primera tarea? De mi parte ya no, profe. ¿Ya no? Podemos pasar entonces a la actividad 2, que también forma parte de la unidad 5. Y en esta actividad 2 dice, elijan una asignatura de la educación escolar básica. Puedes optar por cualquier ciclo y grado, igual que la anterior. ¿Y qué van a construir? Una prueba oral de 5 puntos. Puedes elegir de respuesta abierta o de respuesta dirigida. Tienen los ejemplos en el material de lectura.
una prueba práctica de 5 puntos también. Y luego un medio de verificación con 4 indicadores. Y abajo la profesora Isa, porque ella es la que nos ayuda con estos ejercicios, les puso un ejemplo y ustedes van a seguir ese ejemplo para poder construir un medio de verificación. Y ahora que recuerdo, la profesora Isa no nos acompaña porque está con un problema familiar y entonces hoy no está acompañándonos hasta que resuelva esa situación. Así que todo trabajamos nosotros. Vamos, cualquier pregunta, cualquier consulta en nuestro grupo. Bien, esto también ustedes hacen en un documento y comparten en el espacio. No les va a llevar mucho tiempo, tienen todos los materiales y si alguien quiere consultar específicamente este punto, entonces nos envía ahí en el grupo. Además, estamos muchos y podemos ver y a lo mejor también le sirve a otro compañero. Eso es importante. Bueno, aparte, cuando terminemos esto, quiero que me den 2 minutos para hablar de otro tema. ¿Está todo correcto? ¿Estamos entendiendo todo lo que tenemos que hacer? Las 2 últimas tareas prácticamente con calificación. Después vamos a ir repasando nomás ya. ¿Está todo correcto? Sí, profe, todo Sí. ok. Silvia, ¿vos sos la encargada de la extensión universitaria? Sí, profe. Sí, bueno. Y hoy envié también una notificación, por favor, vamos a tratar, por eso tampoco ya vamos a tener más tareas, porque todos tenemos que apoyarnos para terminar con la extensión universitaria. Es una actividad que hace que la facultad esté presente. Ahora les voy a compartir cuando terminemos. Las compañeras de tercero y de cuarto fueron seleccionadas para presentar mañana las de tercero y el viernes las de cuarto el proyecto de extensión universitaria del año pasado. Van a estar en el canal de YouTube del rectorado de la UNA y entonces todos los que tengan tiempo y puedan acompañar y le pongan ahí un mensajecito de aliento va a ser muy importante. Silvia, vamos organizando nuestro proyecto, lo que les corresponde a ustedes. Yo hoy pedí que las coordinadoras hablen entre ustedes para poder definir esto es lo que vamos a poner en la merienda de los niños y para que todos tengamos lo mismo. Silvia, te voy a responsabilizar, mi hija, porque el año que viene vos vas a ser seguramente la encargada de presentarte a los congresos con el proyecto. ¿Va a ser posible esto? Sí, profe, no hay problema. De hecho, que nosotros ya estuvimos hablando con los compañeros y estamos viendo ya cómo vamos a hacer para conseguir todos los, vamos a decirle las cosas que vamos a darle a los niños. Ya estábamos hablando sobre eso. Seguimos trabajando en eso. Carlos, ¿todo ok? Diego, ¿te sirvió nuestra clase para completar también tu trabajo? Sí, profe. Estamos muy pocos, pero como te dije, hay que hacer esa observación. Verónica, ¿todo ok? Sí, profe, todo ok, entendí perfecto. Bueno, muy bien. Lo que yo espero es que ya se pongan al día totalmente con sus tareas. Los que están al día prácticamente solo se van a dedicar ya a la extensión, pero prácticamente con esto estamos terminando. Tenemos nuestra evaluación. Yo quisiera que ustedes vayan terminando todas las tareas porque eso también facilita. Ahora tenemos que empezar a procesar todos los puntajes y eso lleva tiempo. Cuanto antes podamos hacer y ustedes tengan su reporte, si ya han cumplido con todos los requisitos para el examen final, entonces ustedes también van a estar tranquilos y nosotros los docentes vamos a llegar al examen final con la tarea cumplida con ustedes, con nuestra responsabilidad también. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Fuimos pocos, pero creo que va a llegar la comunicación
y si hacen la tarea con otros compañeros, estén ustedes ayudando, y si hay dudas, como siempre, por nuestro grupo. Que tengan un buen descanso y seguimos en contacto porque todavía estamos en clase. Muchas gracias. Dale, profe, chau, chau. Hasta luego, luego. profe. Hasta Hasta luego. luego. Que pasen bien. Hasta luego.